Bueno, entonces estábamos en, perdón porque hubo una interrupción. Yo había marcado que el precio, de acuerdo a mi análisis, debería llegar hasta el nuevo diario, ¿sí? Digamos que este impulso puede llegar a tener este retroceso hasta este diario, o sea, más o menos hasta los $67.000. ¿Para qué? Para continuar bajando. Entonces, con base a eso, sigue subiendo el precio. El precio sigue subiendo. Verifiquemos una cosa acá. Démonos cuenta este precio de este retroceso. Este fue un impulso saliendo del Fibonacci. Llegó al otro FIBO, se devolvió, pasó por la zona de oro y llegó al último escalón que es el 78.6. Vamos a ver acá. Sí, este es el 78.6 de la hora. ¿Qué hizo el precio? Volvió y subió, rompió máximos, salió el Fibonacci y ahora tengo contemplado de que llegue hasta el 78.6. Vamos a ver cómo llega allá, ¿sí? Porque acordémonos que esto es todo un impulso, ¿sí? Uno lo puede ver así o yo lo puedo ver así, como una extensión, como una extensión, ¿sí? Ahí va subiendo. Esperemos, creería que sí, porque digamos que acá hay zonas de liquidez en estas puntas, en estos altos anteriores. Entonces puede ser que sí haya una buena zona para llegar al precio. ¿Listo? Entonces mi objetivo en este momento es que el precio llegue de aquí, por lo menos hasta acá. Vamos a mirar. Y si lo rompe, ya continuaría el siguiente proceso, que es de acá a acá. Y posterior a eso, tendría que hacer esto para darle continuidad a toda esta proyección que yo había hecho desde el inicio. ¿Listo? Esperemos a ver qué pasa. Esperemos a ver qué pasa. Cómo llega el precio allá. Por lo menos ya sabemos que rompió el Fibonacci. O sea, lo que hablábamos de que este impulso ya tuvo este retroceso que es el Fibonacci inverso que yo llamo y lo pasó. Lo pasó. Entonces, sí estoy seguro de que va a llegar al 78.6. Ya lo vamos a ir viendo. Vamos con Atom. Atom, muy juiciosamente, este es un trade que arranqué acá. Se los voy a explicar. Atom lo mismo venía bajando el Fibonacci diario. Tuvo un impulso y está en el retroceso en este momento. ¿Para qué? Atom es bajista. Viene bajando. Entonces, este es el retroceso, o que llamamos el pullback, y va juiciosamente llegando la proyección que yo hice como primera etapa al 38.2, que es el primer escalón. Ya llegó desde donde yo digamos que lo propuse, cuando sé que empezó a hacer altos más altos y bajos más altos. Ya llegó al 38, lo rompió y por eso puse la siguiente, que sería al Fibonacci. No ha llegado todavía, sé que sí va a llegar al Fibonacci, entonces digamos que em, eso yo creo que es lo importante, uno poder tener un contexto de la estructura del mercado principal en temporalidades mayores para uno saber hacia dónde puede llegar el precio. Si yo sé que el precio en este momento, cuando acaba su impulso bajista y va a empezar a hacer un retroceso, y yo puedo saber que el precio va a llegar de un punto a otro punto, eso es importante porque eso me permite a mí hacer trades y meterme en los FIBOs que se presenten de ahí, de esta trayectoria a esta trayectoria, ¿sí? Entonces, si en esta trayectoria el precio va a empezar a subir, la idea es meterse en los Fibonacci. ¿Hacia dónde? Hacia arriba, ¿sí? Que eso fue lo que yo hice. Entonces esperé el primer Fibonacci, en donde me marcó de acá a acá Fibonacci. Des en cuenta que el precio llega muy bien, ¿sí? Llega muy bien.
Yo hubiera podido entrar en esta mecha, pero generalmente yo siempre confirmo de que el precio llegue a los Fibonacci con cuerpo, ¿sí? Con cuerpo. Me da más seguridad, porque se encuentra que aquí llegó en mecha y lo que hizo fue rechazar ese Fibonacci y subir. ¿Qué hizo el precio? Volver a bajar. Pero si nos damos cuenta, ¿por qué llegó hasta acá? Pues un Fibonacci. Miremos. ¿Se dan cuenta? Es un Fibonacci, es una zona de Fibonacci. Está entre la zona de los 38.2 y 61.8. Está en esta zona. Entonces el precio llega. Pero digamos que me da más seguridad cuando confirma con cuerpo, que es como mi estrategia. Entonces para eso yo lanzo una línea de tendencia y podemos ver que cuando el precio rompe esa línea de tendencia, quiere decir que el precio sube. ¿Pero por qué rompe? ¿Por qué digamos que entrar ahí? Porque acuérdense que el precio está bajando así, ¿cierto? Llega a la zona Fibonacci. ¿Qué esperaría yo? Que rompiera esta línea de tendencia, ¿cierto? Para empezar a subir. Entonces lo que yo hago es que marco el Fibonacci, marco una línea de tendencia y cuando me haga la ruptura de estructura bajista, que es este pullback, pues digamos que me da la confirmación de que el precio ya no quiere seguir bajando, sino quiere subir. Por eso es que es mi entrada, se dan cuenta, después de la ruptura. ¿Y qué pasó? El precio subió. El precio subió. Entonces, eso es prácticamente lo que yo hago cuando analizo el tema de los Fibonacci. Otra entrada que hubiéramos podido tener, sí, aquí, pero acuérdese que no llegó en cuerpo. Entonces me da digamos que esa es como la incertidumbre y me da la desconfianza. Entonces yo no entro. Aquí llegó al 78.6 porque digamos que se pasó del, del Fibonacci, pero ¿qué vemos en la estructura? Que dijimos que lo que está haciendo el precio mínimo debería llegar al 38.2. Entonces, como ya estoy cerca al 38.2, digamos que la estructura me respeta. ¿Qué hubiera pasado si el precio hubiera roto el 78.6? Pues el precio hubiera bajado. Si el precio rompe este mínimo aquí, el precio digamos que cambia una tendencia y podría irse hasta el siguiente nivel, ¿sí? Donde digamos que me desbalancea esa estructura alcista que yo llevo, que son, recordemos como la estructura, altos más altos y bajos más altos. Entonces, como yo veo que el precio rechaza la zona de 78.6, entro en un trade hacia la siguiente zona, que es un Fibonacci inverso. Lo hubiera podido dejar hasta acá, sí, pero digamos que lo vi pertinente poderlo dejar hasta el Fibonacci inverso, que ese es el Fibonacci inverso. Entonces, cuando el precio vemos que está bajando para llegar a un Fibonacci, lo rompe, porque acá había un Fibonacci, ¿sí? Lo que hace es que el precio lo rompe, llega hasta el 78.6 y de aquí ya tengo un impulso para mirar dónde podría ser un posible retroceso, porque cuando llega al 78.6 es fácil que haga esto el precio, ¿sí? En este caso no. Entonces los trades yo los acomodo generalmente cuando pasa esto el 78.6 por seguridad. Entonces miren, vamos a validarlo aquí rápidamente, ¿sí? Entonces se cuenta que este es el Fibonacci inverso que yo llamo, que es la posible reversión, como yo lo explicaba ahorita. Entonces mi trade fue hasta el Fibonacci inverso y se dio perfectamente. Que el precio lo rompió, listo, bien. El precio digamos que confirma nuevamente que la estructura es alcista. Y ahí ya está llegando, miren, ya está llegando el Fibonacci del día donde yo lo propuse. ¿Qué hubiéramos podido hacer? ¿Hacer un trade largo? Sí, hubiéramos podido hacer un trade largo. Este trade vamos a proyectarlo más o menos cuánto hubiera sido, cuánto se hubiera demorado. Entonces podemos observar el precio más o menos se hubiera demorado desde que inició hasta que terminó 3 días. 3 días y 11 horas. Sí, más o menos como unos 3 días y medio.
pero miren el profit, 14.5 con un riesgo de 2%. Mi riesgo generalmente por estrategia mía es 2.5% por cada trade. Entonces démonos cuenta que cuánto nos fuéramos hecho aquí. Vamos a hacer un ejercicio. Les voy a mostrar una cosa que yo tengo acá. Esto es todo transparente. Lo que me gusta es que ustedes puedan ver las cosas de manera transparente. Entonces miren, yo tengo acá esta tablita en donde yo puedo calcular eso. Hagamos de cuenta que yo tengo $500. Mi riesgo lo voy a dejar en 2.5. Mi stop loss es de 2.023. 2.023. Me dice que el apalancamiento adecuado debería ser 1.2 para que mi riesgo no supere el 2.5%, porque si el stop loss está en 2% y el riesgo está en 2.5, pues no me puedo apalancar por mucho, por 1.2. Pero des en cuenta una cosa, miren lo que va a pasar. Voy a poner en zoom para que ustedes lo vean. A pesar de que yo tengo un apalancamiento tan bajito, casi que se vuelve spot, miren la relación que yo tengo acá, 7.17. ¿Cuánto me hubiera ganado yo? Un 17% de ganancia, casi 18% de ganancia, con una ganancia de $89. Digamos que haciendo un trade con $500. ¿Cuánto hubiera perdido máximo? $13. Entonces, arriesgo 13 para ganarme 90. ¿Sí se dan cuenta? Esta es la forma ideal en cuanto a gestión del riesgo. Si ustedes se dan cuenta, ¿qué es lo importante? Pues buscar trades que tengan una buena relación riesgo-beneficio y que su stop loss no supere el 2.5% en mi caso. ¿Sí? Miren, el trade se hubiera dado perfecto. ¿Se dan cuenta? Entonces este por este lado cumplió, digamos que ya llegó al Fibonacci. Ahora, ¿qué esperaría yo? Acá hay dos escenarios. Hay dos escenarios. Que el precio rompa el FIBO y se vaya al 78.6. ¿Cierto? ¿Puede ser una opción? Sí, puede ser una opción. El precio puede coger y romper y llegar hasta acá. El precio una vez llega acá, digamos que estos escenarios ya se cumplieron. Entonces, el nuevo escenario, ¿cuál es? Como la criptomoneda. Vamos a ponerlo el diario. Tiene una tendencia bajista en el diario, bajista. En este momento en donde estamos, aquí, ya llegamos acá. El precio que puede hacer, bajar. ¿Sí? Por estructura debería hacerlo. ¿Sí? Pero como esto es de probabilidades, digamos, pueden pasar varias cosas. Por eso es que uno contempla siempre, todos los trades siempre contemplan dos escenarios. Si rompe el FIBO, buscará la siguiente zona que es el máximo, ¿cierto? La siguiente zona, y puede ser que la rompa, ¿sí? El siguiente escenario, que es de pronto el que yo más considero adecuado por la estructura de mercado que lleva en el diario, o sea, eso lleva hace mucho tiempo, miremoslo nuevamente. Digamos que la estructura bajista, esta criptomoneda, es que la lleva, es que hace mucho tiempo, más o menos desde el 2022, o sea, ella tiene una estructura bajista. Mi escenario, digamos que más contemplado, realmente va a ser este. Que el precio llegue en cuerpo siempre llegan en el día, en cuerpo, miren, dense cuenta que cuánto se demoró acá. Hizo acá siempre pasó su tiempo aquí en el Fibonacci hasta que empezó a caer. Puede ser que esto realmente a la final se alargue y el precio se quede aquí, así como pasó acá, y después baje. Pero por el momento, por la estructura del mercado me indica que el precio va a llegar al Fibonacci y va a caer. ¿Hasta dónde? Por lo menos va a llegar hasta acá. Entonces emprenderemos trades
trades desde el Fibonacci hasta el bajo anterior, ¿cierto? Sabemos que lo debe romper porque está haciendo bajos más bajos y altos más bajos, entonces debería romperlo, pero digamos que por curarnos en salud lo dejamos solo hasta ahí, hasta el bajo. Es un trade largo, mire, estamos hablando de un 20.38% desde el Fibonacci. Puede también hacer esto, llegar al 78.6 y bajar desde ahí, y no ha pasado nada, no ha roto estructura, sigue siendo válido, ¿sí? Puede llegar a también hacerlo. ¿Se puede presentar? Sí, se puede presentar. Y ya, si el precio rompe el 78, ya no consideraría pertinente dejar esta proyección bajista, sino ya digamos que podríamos estar hablando de que el precio digamos cambia estructura y empieza a hacer altos más altos. Si rompe este máximo de acá, este alto de acá, la estructura se rompería y empezaría la proyección alcista. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque si el precio viene haciendo esto, perdón, ¿cierto? El precio, si rompe este máximo anterior, el precio, lo más lógico es que empiece a ser así, rompe estructura. Por eso este máximo acá, que es este, es importante tenerlo presente.